Los números reales se dividen en dos conjuntos, los números racionales y los números irracionales. Un número racional es todo aquel número que puede expresarse en forma de fracción. Es decir, todo aquel que pueda ponerse de la forma A partido B. Por tanto, los números racionales serán todas las fracciones, por ejemplo, 1/2 o 3/5, pero además todos los números que puedan ponerse en forma de fracción, como es el caso de los números decimales exactos. Por ejemplo, el 1,3. El 1,3 se puede expresar en forma de fracción como 13 partido 10. Pues ese número es un número racional. Otros números que pueden expresarse en forma de fracción son los números periódicos puros o periódicos mixtos. En este caso, el 2,54 periodo podremos expresarlo como 254 menos las cifras no periódicas, es decir, menos 25, partido tantos 9 como cifras hay detrás de la coma y tantos ceros como cifras hay dentro del gorro. Realizando esa resta y simplificando luego la fracción tendremos una fracción como el resto. Recapitulando, números que ya vienen expresados en forma de fracción y decimales tanto exactos como periódicos. Otros números que pueden expresarse en forma de fracción son los números negativos, es decir, el -3, por ejemplo, yo lo puedo expresar en forma de fracción como -6 partido 2. Por tanto, los números enteros son también números racionales, puesto que se pueden poner en forma de fracción. Pero dentro de los enteros, además de los números negativos, también entran los naturales, es decir, el 2. El 2 es un número natural y también es entero y se puede poner en forma de fracción. 2 se puede poner como 2 partido 1 o como 4 partido 2 o como 16 partido 8. Por tanto, también será un número racional. Otro número que es entero y por tanto racional será el 0. El 0 se puede poner perfectamente en forma de fracción, 0 partido 7, por ejemplo. Así que en los racionales también tenemos que incluir, además de los decimales, los números enteros, que son los naturales, el 0 y los negativos. Habíamos hablado al principio de que los números reales se dividen en números racionales y en números irracionales. Pues bien, ya hemos hablado de que los racionales se pueden expresar en forma de fracción. ¿Qué pasa con los irracionales? Los irracionales serán todo lo contrario, es decir, todos aquellos números que no pueden expresarse en forma de fracción. ¿Y qué números no pueden expresarse en forma de fracción? Pues los números decimales que no acaban nunca. Por ejemplo, el 1,3, 5, 7, 1, 4, 3, 0, 0, 1, 2. Ese número es decimal, inexacto, no acaba nunca y se considera irracional. Más números irracionales, las raíces que no den exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 3, que si las calculamos siempre da un decimal que no acaba nunca. También podemos considerar números como el número pi, que es 3,141592, nunca tiene final, o el número de oro, ¿vale? Todos esos números son números que se consideran números irracionales. Mucho cuidado a lo siguiente. La raíz de 2 es un número irracional puesto que no es exacta, pero en el caso en el que hablemos de raíces como la raíz de 4, que sí que es exacta, que vale 2, ya no estamos hablando de números irracionales, estamos hablando de números racionales. Más concretamente es un número natural. Ocurre lo mismo si hablamos, por ejemplo, de menos la raíz de 9, que da -3, y es un número negativo y, por tanto, entero y también número racional. Ahora bien, si yo hablo de, por ejemplo, la raíz menos la raíz de 5, ya como no es exacta, es un número irracional. Recapitulando, los números reales se dividen en números racionales y números irracionales. Los números racionales se dividen a su vez en números enteros y números decimales. Los números enteros a su vez se dividen en números naturales, en el número 0 y en los números negativos. Y por último, los decimales se dividen en decimales exactos y decimales periódicos. También tenemos que tener en cuenta cuál es la notación de todos estos conjuntos. A los números reales los denotaremos siempre con una R mayúscula con 2 palitos. Eso quiere decir números reales. Los racionales se denotan con la letra Q y los irracionales con la letra I. Aunque en algunos sitios los podréis encontrar como R, barrita, que quiere decir en matemáticas menos Q, es decir, los reales menos los racionales. Pero yo voy a utilizar la notación I.
Si seguimos más arriba, los números enteros se denotan con z y, por último, los números naturales, que es el conjunto más pequeño de números, que solo están el 1, el 2, el 3 en adelante, se denotan con una n. Por tanto, si a los números naturales le añadimos el número 0 y los números negativos, tendremos el conjunto de los números enteros. Si al conjunto de los números enteros le añadimos los números decimales, tendremos los números racionales. Y si a los racionales le unimos los irracionales, tendremos el conjunto de los números reales. Este esquema podemos verlo también con un diagrama de caja. Fijaros, el conjunto más pequeño de números que conocemos es el conjunto de los números naturales, que notábamos con una n mayúscula. Ese conjunto está dentro del conjunto de los números enteros, es decir, de los z. Por tanto, todo número natural también es entero, pero los enteros tienen números que no son naturales, como puede ser el caso, por ejemplo, del -3, que es entero, pero no es natural. Si ampliamos un poco más este conjunto de números y añadimos los números decimales, tenemos el conjunto de los números racionales, que abarcan a los decimales, a los naturales, al 0 y a los negativos. Al conjunto de los números decimales infinitos, es decir, a los que no son ni exactos ni periódicos, le llamaremos conjunto de los números irracionales. Y todos estos conjuntos, tanto racionales como irracionales, forman el conjunto de los números reales. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero saber a qué conjuntos pertenece un número, por ejemplo el número 3, yo tengo que pensar que por ser positivo pertenece, que es esta E, quiere decir en matemáticas pertenece al conjunto de los números naturales. Pero a su vez el 3 está dentro, si os fijáis, del conjunto de los números enteros, porque si está dentro de los naturales también estará dentro del conjunto de los enteros, del conjunto de los racionales y del conjunto de los reales. Por lo tanto, estará contenido, que significa esa C en matemáticas, en Z, que estará contenido a su vez en Q y estará contenido a su vez en R. Vamos a ver otro ejemplo, el número -7. El número -7 ya no es un natural, el número -7 al ser negativo pertenece al conjunto de los enteros, pertenece por tanto a Z, pues E, Z, pero a su vez Z está dentro de los racionales, por lo tanto está contenido en Q y Q siempre va a estar contenido en R. Si ahora hablamos de un número decimal exacto como el 0,3, este número, 0,3, pertenece a los racionales porque es un número decimal. Ya no pertenece a los enteros, puesto que es decimal, y por supuesto no pertenece a los naturales, por el mismo motivo. Bien, Q además está dentro de los reales, por tanto está contenido en R. Y por último, si tenemos un número como por ejemplo es el caso del número pi, que es decimal infinito, pues tendremos que decir que pi pertenece a los irracionales, que a su misma vez están contenidos en los reales.